Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa Economía de Opción. Su amigo y servidor Mauricio Juárez les da la más cordial bienvenida y de la misma forma saluda a nuestro amigo. Estimado Sergio, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Bien, amigo, buenas tardes. Bienvenidos todos al programa de hoy. Seguramente será muy interesante para ustedes. ¿Verdad? Claro que sí, amigo. Pues de eso se trata, ¿no? De eso se trata, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado que nos va a platicar acerca de los beneficios de la formalidad. Hemos platicado a lo largo de estas emisiones en nuestro programa de pues, todo lo que representan las obligaciones, el estar al día, el manifestarte de la manera correcta, oportuna, tratar de ser un buen contribuyente y de esa misma forma generar esquemas de oportunidad en el desarrollo de la economía. Bueno, pues hoy precisamente una persona que se ha dedicado toda su vida a generar negocios, que es empresario, de la misma forma es contador público, es un profesionista muy dedicado en la materia y que de esta necesidad y de esta oportunidad que también se le han presentado en los esquemas de desarrollo personal, ha participado en varias ocasiones en desarrollos de manera social. Realmente un tema muy importante. Y también queremos agradecer a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos en estos momentos a través del canal 24.1 de televisión abierta de TV WAC, y estamos también en los canales 24 de Axtel y de Total Play, en el 124 de Megacable y el 14 de Easy. De la misma forma estamos saliendo a través de las redes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Estamos directamente desde las instalaciones en Ciudad Universitaria, en Querétaro Capital, y en la señal también del programa de Economía de Opción. Antes que nada, y agradecer también a nuestro equipo de trabajo aquí en SET, que siempre son los últimos que agradecemos, y a los que se hacen realidad de esta oportunidad de estar a nosotros aquí frente a ustedes. A nuestro amigo Paco Maldonado, que es nuestro floor manager. Muchísimas gracias, Paco, como cada semana que nos haces gran aportación en tu trabajo. Denise Sánchez en el BTR y a Viridiana Santana de la misma forma, que está encargada de audio. Muchísimas gracias, muchachos, además de toda la gente que colabora aquí en las instalaciones de TV Acuac. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar la plática del día de hoy, y previo a tener los comentarios de nuestro invitado, queremos participar nosotros, nuestro amigo Sergio y un servidor, precisamente de algunas de las modificaciones y algunas de las cuestiones que se han realizado de manera reciente del año pasado a lo que viene en este año. Y todavía hay expectativas de que puedan incrementarse y puedan mejorarse, pero como hemos visto desafortunadamente en muchas de esas ocasiones, el que termina pagando o el que termina haciendo la inversión principal, pues es el patrón. Entonces, bajo esa característica y esa oportunidad, vamos a platicar en este primer espacio del programa acerca de estas modificaciones que se han dado, la mayoría de ellos en términos de reforma laboral. Y a ver, estimado Sergio, me dijeron que sí leíste el día de hoy, que sí estudiaste. Ah, caray, no, pero vamos a platicar, amigo. Fíjate que cómo este tema que inicias y que tiene mucho que ver con el aspecto de las empresas, ¿no? Y creo que llega a vincularse muy bien con el tema que vamos a platicar directamente con nuestro invitado. El hecho de la formalidad, las situaciones que afectan también a la formalidad, claro. ¿Por qué la gente no quiere ser tan formal? Y uno de esos aspectos importantes a veces es la carga tributaria, los impuestos. Claro. Y la seguridad social no escapa de ello, porque pues también representa una parte muy, muy especial. ¿Cuánto le puede costar normalmente a un empresario el hecho de inscribir a sus trabajadores en el Seguro Social? Desde luego, en el cumplimiento de la ley. Claro. En esa parte, verificar que si en ese alcance la ley del Seguro Social establece la obligación de inscribir a los trabajadores en el régimen obligatorio, sobre todo aquellos que tengan ese vínculo laboral, pero hay otros sujetos. Y a partir de ahí surge ciertas cargas desde la existencia de la relación laboral en la Ley Federal del Trabajo, que ya por sí le ha venido dando una carga al patrón. Claro. El elemento más importante que hay en las aportaciones de seguridad social tiene que ver con el salario base de cotización, sí, que está vinculado al salario y a las cantidades que perciben los trabajadores.
Y bueno, bien tocabas esa parte de las reformas que se dieron el año pasado. La ley del Seguro Social y la ley del Federal del Trabajo han venido teniendo algunas, ¿sí? Y la parte también relevante es de que le establece una carga al patrón como tal. El primero de esos puntos que hay que recordar es de que el periodo de vacaciones iniciaba con 6 días y que se iba incrementando en 2 días por cada año subsecuente hasta llegar a 12. Y así los trabajadores tenían esa oportunidad de disfrutar algún descanso, pero se da una reforma también entonces importante para llevar ese mínimo de 6 días a 12 días laborables. 12 días laborables implica el doble en el primer momento para los trabajadores del primer año y para los patrones. E incide también en la prima vacacional, que debe ser el 25% de lo que se entrega de vacaciones. Sin duda, es un aspecto de justicia social y ayuda, aunado al salario mínimo, ¿no, amigo? Claro que sí, y tú has dado una palabra realmente importante que impacta, el tema de un beneficio en el aspecto social, ¿no? Un restablecer las condiciones reales del trabajador, que por mucha historia de nuestro país habíamos encontrado que no habían sido las suficientes para poder acreditar lo que se le denominaba salario mínimo, que no cubría el tema de la canasta básica, ¿no? Entonces, a partir de estas situaciones se han dado estas mejoras y hay un tema ahorita también que sale con lo que nos estás platicando, estimado Sergio, el tema de las vacaciones y de la prima vacacional que se incrementan y en estricto sentido, pues se modifica el famoso salario base de cotización, que es en donde realmente el patrón viene a manifestar su inconformidad porque dice, oye, de estar pagando, no sé, una cantidad, 3,000 pesos por el trabajador, ahora estoy pagando 4,500 para ese año. Sí, porque para el siguiente año se van a volver a modificar. ¿Por qué? Porque, como tú bien referías, se van incrementando y se van escalando esos beneficios y esos derechos del trabajador. En esa idea, estimado Checo, yo creo que lo que hemos escuchado en varias ocasiones de parte de algunos de nuestros audiencia, de nuestros audiencia que tenemos aquí, nos dice, yo no me quejo por pagarle al trabajador. Yo lo que me quejo es que no lo puedo deducir. Claro, y luego vienen otros aspectos que repercuten en lo fiscal, ¿no? Exacto. Sí. Exacto, adelante amigo con ese tema. Sí, fíjate cómo este punto que consideras en cuanto a la deducción, ¿no? En realidad no hay la resistencia de los patrones a pagar sueldos. Claro. Es cierto que hay un reconocimiento que en algunos casos es pues, una parte fundamental en el costo de los servicios, en los costos de producción. Y la parte donde se ven restringidos es tantos requisitos que hay alrededor para poder deducirlo y entonces estar pagando impuestos sobre la renta a veces un poquito cargado. Claro. En ese punto hay que ver que se vincula todavía con algunas otras reformas ya un poquito más anteriores, viejitas, donde el patrón también tiene una repercusión donde no puede deducir la totalidad de la nómina porque al legislador refirió que como pagaban poquito impuesto los trabajadores, entonces no iba a ser deducible todo. Y me refiero a las partes que son exentas para los trabajadores y que entonces el patrón solamente puede deducir el 47% de esos conceptos que le está entregando al trabajador y por los que él no paga. El trabajador primero no pidió que estuvieran exentos, mucho menos el patrón. Es una cuestión de política fiscal, de justicia social también durante mucho tiempo y que ha sido reconocido en la ley. Esos efectos que hay de justicia social en realidad no tendrían en primer momento que establecer la carga al patrón, ¿no? Entonces, sí se tiene que revisar el hecho de que el patrón pueda deducir toda la nómina. Por hoy bien te referías a cómo el salario tiene que ser remunerador en una característica muy importante. Y el remunerador implica que el trabajador tenga la capacidad con ese salario de mantener los gastos de una familia, cosa que resulta realmente cara. Claro. Habría que comparar cómo en el 2018 el salario mínimo estaba en 88.60 y hoy, a unos cuantos años de aquello, estamos justamente en que ya está en 249, casi es el triple. Esto diríamos, bueno, ¿a quién beneficia? Pues a los trabajadores que realmente estaban ganando el salario mínimo. En otro lado, cuando el salario mínimo por hoy
pues ya diríamos, mucha gente todavía tiene esa percepción. Claro. Hablar de que sea remunerador, hablas también de la canasta básica. La canasta básica por hoy se entendería que tendría que ser suficiente con ello, y hoy tiene un costo de 1,039 más o menos identificado con 20 y tantos productos, pero la verdad es que ¿para qué alcanzaría también, no? Claro. Es una cuestión más o menos complicada. Sí, bastante complicada, y como tú bien refieres, a final de cuentas es un esquema que pega de manera directa en el tema económico, el tema financiero del empresario, y que a final de cuentas lo que el empresario busca pues es el generar más riqueza, ¿no? El hacer más dinero, y que evidentemente entiende que para poder generar más oportunidades de gestión de dinero, pues tienes que hacer una inversión diferente, y bajo esas consideraciones, pues ahora sí que dice, el que arriesga gana, ¿no? Y él también no va a buscar ese tema de escatimar. Hay dos puntos que todavía están en tema de análisis por parte de nuestras cámaras, en donde uno es el tema del aguinaldo, el incremento, ¿no? Del aguinaldo, que igual irse también un tema al doble de inicio, y el otro, los famosos permisos que se otorgan en beneficio, normalmente los teníamos caracterizados y ubicados en beneficio de las madres trabajadoras. Uh-huh. Pues ahora la intención, con toda esta evolución del derecho, atendiendo cuestiones de derechos humanos y demás, entonces pues se están equiparando esos beneficios tanto para la mujer como para el hombre. Y entonces también se habla o se considera que en un momento dado el tema de los permisos por paternidad, que ya existían no en este año, sino ya tenían un par de años más o menos, se incrementarían en alguna oportunidad de a 20 días. Bueno, ahorita nos establecían, y según lo que investigamos, nos dice, están todavía en proceso en receso, y regresando en febrero, retoman las pláticas para saber si proceden o no proceden. ¿Eso cuánto va a tener en el impacto? Imagínate que ahora que el patrón, si ya de estarle pagando 6 días de vacaciones, va a pagar ahora, o está pagando ya 12 días mínimo, y bajo esa misma consideración de estar pagando los 15 días, se va a los 30 días de aguinaldo, y van a tener ahora el tema de las prestaciones, en este caso de paternidad de 20 días para el padre. Entonces, en estos esquemas, ¿cuánto realmente representa al patrón lo que está invirtiendo? Tomemos en cuenta también algunas situaciones que te dicen que es que en algunas otras partes además hay otras condiciones. Bueno, entendemos y vemos que eso a final de cuentas se está obedeciendo, se está encaminando en razón de esos convenios que tiene nuestro país con otros, ¿no? Y es en donde ya encontramos que realmente los beneficios ya, o lo que antes nos enseñaban, que la ley máxima pues era la Constitución, ¿no? Ahora tenemos los tratados, los convenios y demás, y entonces, oye, es que eso no lo vivimos aquí, pero ¿qué crees? En Dinamarca, sí. Uh-huh. y yo vengo de allá, o mi pareja viene de allá, y entonces yo quiero tener el mismo derecho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues le tenemos que ofrecer exactamente lo mismo que tiene. ¿Por qué? Porque si alguien de nosotros va para allá, va a traer a otras condiciones. Entonces, se está cambiando de una manera dinámica, muy rápida, muy ágil, que a final de cuentas todas estas acciones representan en el término de la economía al patrón. Y el tema del cual tú eres completamente especialista, entre muchos otros tantos, amigo, ¿cómo le va a afectar el tema de la pensión? ¿Por qué? Porque al trabajar todas estas prestaciones que estamos hablando, resulta que se tienen que ir grabando y entrarían en esa estructura del salario y base de cotización, y entonces bajo ese criterio pues vamos a alcanzar otros estándares diferentes. Y todavía hace unas semanas nos decía el presidente, propongo que hagamos un análisis de cómo están establecidas esas pensiones, porque son insuficientes. ¿Qué pasaría a nuestro empresario, a nuestro industrial, a nuestro tendero de aquí de la esquina que tiene ese tipo de negocios, y que diga, ¿cómo le voy a impactar? ¿No? ¿Cómo le voy a generar? ¿Tendremos la capacidad suficiente para generar esos recursos, amigo? Yo creo que primero el tema de las pensiones, como bien dices, va a representar es una contingencia muy especial para el Estado, sí. Para el propio Estado, porque por hoy sabemos que hay una convivencia muy importante entre la ley que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997 y luego la que está vigente a partir del 1 de julio de 1997. En esta parte se hace esa diferencia porque las personas que estaban inscritas
antes del 1 de julio de 1997 en el Seguro Social, pueden calcular su pensión conforme a lo establecía esa ley. Y que una parte fundamental es el que requería 500 semanas de cotización para poder acceder, pero además la pensión se le calcula con aquel régimen con el promedio del salario que hubiera tenido durante los últimos 5 años. Entonces resulta relevante porque a partir de ahí los trabajadores en lo general alcanzaban más del 85% del salario que tenían antes de pensionarse, lo que se le denomina o le llama como una tasa de reemplazo. Sí. En ese punto, evidentemente, pues hablar del 90% de tu salario, el 85% es bueno. Cuando participamos ahora ya con la ley 97, viene una complicación importante porque en su origen requería para los trabajadores 1,250 semanas de cotización. Y luego entonces ahí ya cambia totalmente el esquema porque ya no es el promedio de los últimos 5 años de su salario, sino que ahora tendría que ver cuánto es lo que tiene invertido en su cuenta individual para con eso acudir a una aseguradora, preguntarle para cuánto me alcanza, y la aseguradora dirá, pues ahí te alcanza como para 3 años, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, si la cantidad es realmente baja, pues va a ocurrir algo de que entonces vendrá una pensión garantizada. Que esa no la paga el seguro ni la aseguradora, la paga el gobierno federal. Entonces viene un desequilibrio importante. Hubo una reforma en el 2020 donde se planteó disminuir las semanas de 1,250 a 1,000 semanas. Pero además hubo un artículo transitorio que refirió que en el 2021 había que comenzar con 750 semanas. Le ayudó desde luego a los trabajadores, pero ¿por qué? Porque se trata de un reconocimiento muy importante del conflicto que podría llegar a causar para el trabajador el no acceder a esa prima. Por hoy, tener esa prima mínima, la pensión mínima garantizada que alcanza más o menos 8,000 pesos. Entonces es una cantidad que ya ayuda en ese sentido. Hoy estamos en una convivencia importante también de una modificación, una regla. En esto se da de que se han modificado las tasas de cesantía y vejez. El artículo 168 de la Ley del Seguro Social contempla algunos supuestos muy importantes, pero a partir de ahí el patrón ve un incremento. Hoy la tasa de cesantía y vejez está en el 3.15% que paga el patrón, y la idea entonces es de que vaya incrementando de manera paulatina hasta llegar a 11.80, lo que implica pues 8 puntos porcentuales, aunque vaya siendo transitorio, ¿sí? Se lo va llevando poco a poco. El año 2023 avanzamos ya con un nivel máximo, ahora dependerá del nivel de ingresos, hasta un 4.42 por hoy. 2024 se va a 5.40 más o menos, pero llevarlo del 3.15 a eso es una carga importante. Sumamente importante, amigo, y es el esquema en donde encontramos lo que hemos platicado en algunos de los programas previos, en donde decimos, sí se ve una bonanza en el desarrollo económico, pero esa bonanza también tendrá un impacto, y como tú bien referías hace un momento, tarde que temprano va a recaer ¿en qué? Pues en el tema del pago del impuesto. Claro. Y es en donde ahora sí vamos a empezar a encontrar esas necesidades reales del por qué es garantía el tema de la legalidad y de la formalidad en el desarrollo de los negocios. Nosotros pudiéramos pensar que no, todo es carga, todo es difícil, todo esto va complicado, todos están contra mí como empresario, ¿no? En principio sí. Algo, porque se piensa que es a partir de ahí donde hay que sacar, ¿no? Porque todo parece como si el empresario actual es el que haya creado la historia de 1917 para atrás, teniendo jornadas excesivas, pagando salarios bajos. Pues no, era el empresario de 1916, ¿no? Es el de hoy. Exacto. Y con el que estamos conviviendo es el de hoy. Hoy, y fíjate cómo, hablando de la cuestión de pensiones, es peligroso. Claro. Y no solamente eso, sino las reformas, porque
cuando lo hacemos para encontrar a más personas con el afecto hacia el gobernante, pues es muy peligroso porque todo eso tiene un costo, si bien para los patrones, pero hoy está surgiendo también la gran idea, además de aquello de incrementar esta tasa que es a cargo del patrón, del presidente de la República también de plantear que llevemos ahora, que proponga una reforma donde entonces los trabajadores puedan acceder a una pensión importante del 100% de su salario. Es absolutamente peligroso. Claro. Peligroso, ¿por qué? Porque lo que se está planteando es que sea el gobierno federal quien lo aporte ciertas cuotas para lograr ese objetivo. Una cuestión muy complicada en las finanzas públicas porque sería tanto el que el gobierno casi hoy esté pensionando a las personas que fueron trabajadores. Muchos gobiernos de los estados, algunas instituciones, han cambiado su esquema de pensiones precisamente y de jubilaciones porque era bastante caro, que puede llegar un momento tan peligroso que represente casi la totalidad del presupuesto. Claro. Y entonces no habría dinero que alcance. ¿Y de dónde puede salir? Normalmente de una recaudación o una presión tributaria a los contribuyentes, ¿no? Sí, porque al final de cuentas, todo viene la famosa ley de ingresos, ¿no? Y como tú bien refieres, en este momento no está considerada esa partida. No. Pero si en el supuesto de que sí pasara y se aprobara, llegara hasta ese esquema, pues realmente cuánto va a generar, porque si ahorita ya traemos por ahí una línea que nos habla acerca de un endeudamiento para este año, ¿a cuánto tendría que ascender? Porque inclusive ese endeudamiento que se tiene considerado es para producir, claro, es para generar. Claro. Pero en el caso de utilizarlo para el pago de las pensiones... Ese es el problema, que tiene que ser el nivel de endeudamiento. Por ejemplo, para este año 2024 hay un nivel más o menos de 2 billones de pesos que va a utilizar el gobierno federal para el pago de pensiones. Sí. Es una cantidad impresionante porque eso representa casi que será un 22-23% del total del presupuesto, que ya saben ustedes en lo global son 9 billones 66 mil millones de pesos, ¿no? Sí. Es una cantidad complicada. Si le llevamos otra carga como ese otro punto, pues va a estar complicado. Lo que hay que ver es de que sí hay razón, tiene que haber esa necesidad de revisar el sistema de pensiones en México, porque tomó como modelo, como ejemplo, Chile. Sí. ¿Sí? Y Chile ha colapsado su sistema de pensiones por hoy, y no de hoy, si ya tiene un tiempecito. Y en el mundo también, el hecho de en Francia hubo una modificación y reformas también para este efecto. Claro. ¿Es por qué? Porque no alcanza, porque no es tan claro. Creo que el gobierno federal tiene que pensar en reesquematizar también el hecho de que el trabajador aporte otra partecita. Claro. Yo creo que como comentario en este apartado de lo que estamos platicando en este momento, estimado Sergio, pues se deja ver y se siente que realmente se ha llegado a la línea que se estuvo buscando durante muchos, tú decías hace ratito, 1916. Se estaba buscando precisamente en donde se encontrara y se encajara que el patrón, que el trabajador y que el Estado buscaran el mismo objetivo. Hoy el mismo objetivo es precisamente el ¿qué? Pues el de ofrecer una calidad de vida que con lo que tú generes con tu ingreso y posterior con el tema de la pensión sea suficiente para poder mantener la calidad de vida y subsistir. Desafortunadamente encontramos o vemos en muchas ocasiones, ¿no? que la persona que cuando llega a su momento de retiro, pues a lo mejor el tema de ya no tener la misma actividad o tener la misma presión, el mismo estrés, le empieza a generar o a repercutir en una serie de enfermedades, y entonces es donde realmente se requiere el uso de otros, del elemento y del sector salud, y es entonces en donde encontramos ahora esa gran complicación, porque decimos, ¿qué crees? No tenemos medicinas, no hay suficientes doctores, y los que tenemos no se dan el abasto para poder tener las características necesarias para atender las especialidades de nuestros enfermos. Entonces, pues de alguna manera es evidente que nunca va a ser suficiente todo el recurso, pero sí existe la oportunidad y se deja visualizar que se ha encontrado la idea fundamental y primordial de que puedan tener ese apartado y ese encuentro tanto el patrón como el Estado y el trabajador.
Entonces, en esa misma idea, por aquí tenemos una... ¿Cómo? A ver, tú léela, amigo, porque no A ver, entiendo. porque aquí andamos con las propuestas de las reformas laborales y de seguridad social que se han venido dando en el punto, sobre todo la ley del seguro, ¿no? Exacto, sí. Y que va a ser importante poder platicarles a los empresarios de cualquier tamaño, sobre todo a los que son independientes y no Sí. tienen una relación laboral, pues que con la reforma que se ha dado a la ley del seguro social en el mes de diciembre, pues la verdad es que las personas independientes pueden inscribirse Sí. al régimen obligatorio de la seguridad social de manera voluntaria, aportando la cantidad, pero también sin tener un patrón, ir sumando semanas cotizadas y que les puede ayudar un día también a que en el futuro pues vayan cumpliendo con ello y su pensión, o puedan tener acceso a una pensión. Pero hoy también a los empresarios de cualquier tamaño que sean personas físicas, al inscribirse en esto, pueden tener también acceso al Infonavit haciendo la aportación y entonces pues les genera la posibilidad de obtener un crédito también importante. Creo que dentro de esas reformas que se han observado, pues sí generan un beneficio y una oportunidad importante, aunque ya existían, pero de manera diferente. Claro, y bien dices, ya existían y el escenario era diferente porque además el trabajador venía con una incapacidad porque no le alcanzaba con el tema del salario y el día de hoy, bueno, podemos decir es que ya le alcanza y ya le sobra, no, pero sin embargo se ha reestructurado, tú manejabas un porcentaje muy, muy amplio de casi el 300%. Sí. Del incremento, entonces quiere decir que sí se está haciendo ese esquema, ¿no? Se está buscando esos temas y siempre tratar de dejarlo, como tú lo has referido en varias ocasiones, tratar de dejar de lado el tema de la emoción al tema político, ¿no? O sea, un objetivo realmente claro de lo que es el beneficio en razón del trabajador y del patrón. Y aquí tú también tenemos un tema, el tema del subsidio, ¿no? Que normalmente pues encontrábamos que el subsidio pues, era una de las aquellos trabajadores que tenían ese salario mínimo, pues el patrón les compensaba con una cantidad adicional precisamente para poder soportar esa diferencia en la canasta básica y que pues ahorita realmente con el tema del sueldo como está, pues subsidio... ¿Ya no alcanza? Pues no. Más bien ya no hay. Ya no hay, ¿no? Entonces, bajo ese esquema sí se ha dejado... Porque de alguna manera el patrón decía, bueno, pues es que a final de cuentas yo le pago el salario mínimo, pero le compenso con el subsidio. Bueno, pues el día de hoy ya no se lo des, dáselo directo, integrado en su salario, que también trae sus repercusiones, como tú bien decías, pues el tema del pago del seguro social, la aportación al Infonavit, ahora el tema de los impuestos estatales, porque también juega, y entonces empieza a generar un esquema de realidad en el escenario económico del desarrollo del ciudadano, ¿no? Dices, bueno, sí, no estoy como quisiera estar, pero ya estoy mejor que como estaba. Claro. Y también ese es un esquema que hay que tomar en cuenta. Y como ¿no? sí, el subsidio al empleo en realidad era parte de un programa federal, un programa estatal donde el gobierno federal entregaba a aquellos que obtenían ingresos muy bajos, Claro. también estableciendo una tabla especial. Comenzó como el crédito al salario y cómo entonces en lugar de quitarle impuestos sobre la renta, el subsidio ayudaba a que se le entregara al trabajador. Sí. Y con una parte importante que el patrón lo recuperaba contra sus impuestos. Exacto. O lo acreditaba. Hoy por el nivel del salario mínimo incluso y el nivel de salarios, ya ni siquiera el salario mínimo alcanza a quedar dentro del rango de donde se otorgaba el subsidio al empleo. Hay una razón más o menos importante, ¿por qué? Pues porque de lo que se trataba era de ayudar a aquel que tenía pocos ingresos en realidad. Esa necesidad no es que se haya acabado, pero ya necesitan menos. Sí, se necesita menos cuando incrementó el salario mínimo, el nivel de ingresos, y entonces ya vamos pues ya en ese sentido, para que sepan que ya no hay subsidio al empleo. Bueno, está la tabla, pero No ya no le aplicas y te va a salir cero. Sí, Sí, realmente ya no hay base para poder hacer esa aplicación y pues realmente pues ya desaparece, pero en beneficio el trabajador ya lo está recibiendo de manera íntegra en su salario del día a día, ¿no? Entonces,
Poco a poco, insistimos, vemos que los 3 caminos o las 3 entidades están encontrando las mejores oportunidades de seguir adelante y pues están viendo avances. Nunca vamos a estar satisfechos, como es la vida normal, pero a final de cuentas hay oportunidades de regresar. Bueno, pues vamos a tener que hacer un pequeño corte y los esperamos de regreso aquí en su programa Economía de Opción. En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Economía de Opción. Bueno, primero que nada queremos mandar saludos a las personas que nos hacen favor de sintonizarnos y de mandarnos mensajes y saludos aquí en la red. Tenemos al doctor Alejandro Jaramillo, de verdad un amigo que siempre, todas las semanas nos acompaña. Muchas gracias, Alex, te mando un fuerte abrazo. Tenemos a un gran amigo también, al maestro Manuel Ríos de Jesús, ¿lo conocen? Pues como que sí lo conocemos. Saludos, amigo. Tenemos igual a nuestro amigo Omar Luébano. Muchas gracias, amigo, que cada Saludos, semana amigo. también nos apoyas. La contadora Maritza Costa. Tenemos al doctor Francisco Sánchez Rayas y tenemos a la comunidad estudiantil del Colegio de Profesionistas de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la Universidad de Londres. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta emisión. Estimado Sergio, adelante. Sí, también hay que mandar el saludito a nuestros alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Contaduría. Claro. Y espero que pues esto les vaya gustando el tema también. Hoy tenemos un invitado especial, especialísimo, amigo. Bienvenido a la realidad. Con grandes maestros. Nuestro amigo Alejandro Paredes es presidente del Colegio de Profesionistas en Contaduría, Fiscal y Finanzas y anda estrenándose como presidente. Y desde luego sus experiencias han sido muy cerca de las empresas también y un tema por demás relevante como el que platicaremos hoy, amigo, que es los beneficios que puede tener la formalidad de los negocios en México. Representan una cantidad importante respecto del universo de las empresas y en esa cercanía que has tenido tú con las empresas a través de las cámaras, hoy con el colegio, pues entonces se hace un vínculo bien padre, ¿no? Sería comenzar con esta parte. ¿Cuál es esa importancia que le ves tú, sí, en la cuestión de la formalidad, más que de la informalidad, ¿no? Sí, hablar del SAT muchas veces es como espantar al empresario. Bueno, primero, grandes amigos, ¿eh? Gracias, La verdad amigo. que estoy muy Bienvenido. contento. Yo creo que son grandes amigos y maestros. La verdad, he aprendido mucho de ustedes aquí a través de los años de contador. Pero bueno, todo empieza. ¿Dónde empieza? ¿Por qué los beneficios de la formalidad? Agarré también sindicatura de Querétaro ante el SAT. También agarré una de Concanaco ya a nivel nacional. Agarraron 9 estados. Y me di cuenta de algo. El empresario. ¿No? Siempre el empresario se ve un poco atacado. Y salió esta reforma y salió esto y el contador. Yo creo que nosotros como contadores cuando llegamos a las empresas, a través de la historia nadie nos recibe como una sonrisa, ¿sí? ¿No? Les ha tocado, ¿no? Cuando llegan más el día de impuestos, nos reciben con una cara de espanto. Entonces, a través de la historia, de hablar entre la autoridad, entre el empresario y yo como contador, agarro esa experiencia y esa parte que a nivel nacional lo propuse y pasó muy bien. ¿Cuáles son los beneficios de la formalidad? ¿Cómo es agarrar al empresario y decirle, oye, empresario, pues sí, aquí no le gusta artículo 34, fracción cuarta. 31, fracción cuarta, ¿verdad? Sí. De la cuestión política de los estados. Es obligación de los mexicanos contribuir y pagar impuestos. Es una obligación constitucional. El SAT es una entidad recaudadora. Me pedían los empresarios, ¿le pagamos? ¿A dónde va el dinero? No, ellos recaudan. Y lo hablé mucho. Y un saludo a Manuelito Ríos, que hicimos muy bien este tema. Y de ahí parte, ¿qué beneficios tiene? Claro. Uno, con Manuel fuimos en cámaras, hacíamos diseños a los empresarios, decíamos, ¿cuáles son los beneficios? No todo es ataque, no todo es, oye, mira, tienes que pagar, sino al pagar tú tienes opciones en el sistema financiero. Claro. Y los que me están escuchando, ¿cuáles son opciones? ¿Cómo ustedes son especialistas también? ¿Cómo evalúa un banco para darte un crédito? ¿No? Es nómina, impuestos y depósitos bancarios. Claro. ¿No? Entonces, imagínate que llegues y digas, oye, quiero un crédito de 3 millones para agrandar mi negocio. Y tú, pues, tienes pérdida, ¿no? Que ahí viene la razón de negocios. Pero tienes pérdida. ¿Cómo te van a dar ese crédito? Cuando tú cobras, también tienes que hacer un ahorro.
Claro. ¿no? Todo es gasto. Entonces, todo es una acumulación. Hoy una casa. De repente dicen, oye, yo quiero una casa. Pues bueno, ¿dónde está lo que tú compruebas que eres solvente? Claro. Bien importante, algo que le digo ahorita a los que nos escuchan, nos ven, la solvencia económica. Tienen que demostrar esa solvencia de que al banco les dé confianza. Ustedes no los conocen, los del banco. No, si los conocieran como antes, que oye, conozco al gerente, no, hombre, pues, en la época de mi papá, ¿no? Oye, conozco al gerente, no, pues el gerente me da este crédito. No, aquí es cómo vas a convencer a un consejo de que te van a dar crédito. Claro. Y no hay nada más confiable, la verdad, que las declaraciones del SAT. Ahora con los timbrados, los SFDI, son muy importantes para que se otorguen los créditos financieros. Entonces, ¿es beneficio pagar impuestos? Sí es beneficio en todos, y también para la sociedad. Hace rato hablamos de los servicios públicos, de pedir que nos garantice un Estado de Derecho. ¿Cómo pedimos si no aportamos? La verdad, estamos llenos de ideas, y lo digo un poquito ayer, o lo digo entre empresarios poquito fuerte, todos estamos llenos de ideas, pero también hay que exigir. Hay que ir con nuestros diputados, nuestros senadores, las instituciones necesarias, para decir, señores, queremos este Estado de Derecho, queremos esto. Claro. ¿Cómo es? Porque yo contribuyo al Estado, porque yo pago, porque yo abro mi cortina, abro en la mañana, pago Infonavit, pago IMSS, y también ellos tienen derecho al pagar IMSS, Infonavit, tienen derecho a mostrar que piden a las instituciones financieras una casa, un crédito, porque también, les timbran un SFDI, les timbran la nómina, pagan IMSS, Infonavit, y ahí se ve su ingreso. Entonces, todo es un círculo para tener todos esos beneficios. Comentábamos hace rato, y fue un tema que ha causado mucha sensación y también mucho impacto. Sí, hay empleadores, ustedes lo saben, los mayores, ¿no? Algunos que están en la esquina vendiendo pan del Osito, otros así que cada esquina las tiendas de conveniencia. Pero el quinto empleador más importante es, así que los cárteles del narcotráfico. Vean cómo se pierde ahí mucho dinero. No debemos permitir ese Estado de Derecho. Siendo el quinto empleador, se va muchísimo dinero, se va, pues así que les crece la delincuencia. Entonces, claro. Yo creo que nosotros como empresarios tenemos y como contadores estamos muy cercanos a las autoridades y pedir eso, de que se apliquen bien nuestros impuestos. ¿Pero cómo se aplican bien? Pues pagando. Claro. Porque es un beneficio más al pagar esos impuestos. Y hoy que estamos platicando ahorita sobre el plan estratégico, hoy salió del plan estratégico de recaudación del SAT, sale hoy. Hoy estuvo muy bonito, ¿no lo vieron? Sí, estuvo hasta agradable, no sé si lo viste, ¿va? Yo quería aquí al SAT a que me diera un abrazo, de veras que lo sacaron muy bonito. Es que ¿no? va a haber abrazos. Va a haber abrazos, ¿verdad? No, de veras que cuando estaba leyendo, yo sí fui y pasé por el SAT, dije, quiero mi abrazo. Sentí como algo de Navidad, de veras. Sí, pero es bien importante que este año sí la vigilancia va a estar muy, yo creo que a nivel histórico va a ser la más importante. Además, como dices, fíjate, como el punto importante es que el trabajo del SAT es recaudar, ¿eh? Y a veces nos enojamos un poquito por el rollo de que es que me quieren cobrar más, es que me están vigilando demasiado, es que ahora ya el CFDI ya me identifican, me mandan un programa de vigilancia. Es nuestra obligación, como bien lo platicas. Finalmente, o sea... Así que el SAT pues, es su chamba. Su chamba es, señores, yo recaudo. Claro. Ahora, también ya tenemos un déficit este año. Sí. Un déficit fiscal. Bueno, aparte de las elecciones, ¿no? Que ahí ya no quiero meterme en ese asunto, no venimos a eso, pero hay un importante. ¿Cómo va a ser? Pues más auditorías, más vigilancia y va a haber un endeudamiento. ¿Y cómo se paga ese endeudamiento para el 2025? Pues otra vez con la carga. Ahora, sí, como empresario, yo lo viví, como mediano, pequeño empresario, que fui microempresario, sí participamos en el 60% del Producto Interno Bruto, ¿no? Pero ustedes saben que la recaudación recae en los grandes contribuyentes, claro. Con un 57%. Sí, andamos entre los grandes contribuyentes, sí, hay datos muy importantes, cómo entre los grandes contribuyentes y las personas morales por sí. Sí. Se van al 71%. Al 71%, sí. Y los grandes contribuyentes al 57%, con las personas morales. El total de lo que se recauda. Y los grandes contribuyentes, tú ya viste, ¿no? Como ve, es el 0.02% del padrón. Del padrón. Muy poquito. Sí, entonces, más. Ellos cargan, sí, somos el Producto Interno Bruto, muchos empresarios, pero no participamos en la recaudación de nuestro país. Claro. O sea, sí movemos economía, movemos servicios, movemos bienes, todo lo movemos, compra, venta, pero es muy importante que contribuyamos también
a los impuestos, porque caen en el punto 0,2 y la informalidad es una cuarta parte de nuestro país, está en el 25%. Entonces, si esa parte más esto, yo creo que contribuimos a un mejor país. Me comentan, ¿no? Con ideas, pues bajen el IVA, sí, pero pues cuando vamos a alguna tienda, nosotros pagamos el IVA, pues de ahí se va directo a la contribución. El día que nuestra gama de contribuyentes se amplíe y hagamos entender al empresario que es muy importante y tiene beneficios, ese día sí ya podemos decir, bajen el IVA, bajen el ISR, y ahora vienen las tasas fijas, las tasas a nivel mundial, ya van a estar en unos años. Ya. Bueno, ahorita estamos viendo el régimen de incorporación bien importante a los jóvenes que nos están, a los nuevos empresarios. El régimen de incorporación fiscal. Es un régimen de verdad muy, muy agradable, donde nada más pagan el IVA. Recuerden que el IVA no es de ustedes. Sí, muchas veces se toma el IVA por las cuestiones económicas, pero el IVA es de la recaudación, el IVA es del Estado, es la ganancia de que debemos de tener. Entonces, básicamente este régimen, que ojalá y nos pregunten los jóvenes que ahorita se van, que muchos jóvenes están inscritos, que nos pregunten sobre este régimen, que es lo que vamos también nosotros como colegio a estar platicando, más también con empresarios. Y algo bien importante, hice una campaña en la Sierra Queretana. Inscríbanse. Pero no nos damos cuenta que cuando íbamos pues no tenían internet. Claro. ¿Cómo hacer un CFDI? Sí. O sea, de verdad, o sea, hay ¿Cómo para allá buscar la cita? Sí, no, y les llevé un módulo, me acuerdo, les llevé un módulo ahí a Jalpan, ahí se pusieron y se fueron todas las comunidades. Pero al momento sí se inscribían para tener de la parte de la economía, de la Secretaría de Economía, tener beneficios. ¿Qué beneficios están inscritos? Y sus declaraciones, pues ¿cómo emiten un CFDI si no tienen internet? Ellos sí hacen cosas artesanales, pero ¿cómo emiten? Y es parte de la economía. Entonces hay que también como colegios, y luego ahorita hablamos un poco de la importancia de un contador estar agremiado a un colegio, ¿sí? Obviamente el de profesionistas, ¿no? No, los tres colegios son grandes amigos que les enviamos saludos. Mándales la solicitud. El link. Que nos están viendo aquí, le mandamos el link, ¿no? Es correcto. ¿Sí? Entonces, ¿qué importancia aparte es como colegios ir con las autoridades, con los empresarios para llevar internet, llevar la tecnología? Y de verdad yo le pregunto cuando me acercaba a empresarios, oye, ¿cómo calculas tus impuestos? ¿Cómo están? Pues el contador. Bueno, el contador, ¿qué confianza le tienes? Pues está recomendado, sí, pero ¿dónde vive? ¿Su cédula? ¿Está colegiado? ¿Cómo es? Cuando me tocaba ver las auditorías a nivel nacional, llegaba quebrado el empresario. ¿Qué pasó? ¿Y tus impuestos? ¿Cómo los calcularon? No, pues el contador me dijo. ¿Pero quién es el contador? O sea, estar en un colegio es porque está capacitado. Claro. Está en continuo ¿cómo se llama? Desarrollo, actualización. Entonces es importante que vean quién es su contador. Los empresarios no piden ni la opinión del cumplimiento. Ahora, también el buzón tributario. De verdad, ahorita lo hemos visto. Todo el SAT ya no es el señor que viene como antes a tocar la puerta. Oiga, y se acuerdan cuando, bueno, los que ya tenemos nuestra edad, empezamos comprando en las farmacias. ¿La de ustedes o la mía? Bueno, la de... o el promedio. Bueno, sí, nuestra edad ganamos. ¿Cómo hacíamos las facturas de la ¿cómo se llama? Directo de la papelería, factura número 1. Sí. Empezó con código. Después íbamos a pagar impuestos en una ventanilla. Nosotros decíamos, de IVA debemos tanto, y nos sellaban así, ¿no? Ahora ya es un robot. Ya no es el señor, porque antes me decían, y el SAT no está viendo. No, está viendo un robot, la inteligencia artificial. Es importante que sepan cómo están sus impuestos, la opinión, qué debe saber un empresario, qué debe de saber, y próximamente haremos más capacitaciones para empresarios y el acercamiento con ellos. Fíjate que has manejado, nos has platicado de esa campaña y ese plan que desarrollaste, estimado Alex, aquí en la Sierra, en donde dices, llevabas a la Secretaría de Economía y en principios era para buscar el estímulo para el microempresario. En consecuencia, pues que se afiliaran o que se hicieran su registro en el padrón de contribuyentes, y de la misma forma les dabas el beneficio de ponerles al alcance quien les pudiera otorgar el crédito. Entonces, en una sola actividad, en una sola acción, generaste diferentes oportunidades de hacer realmente una activación económica. Y entonces es donde dicen a esas personas a las que les llevabas ese beneficio o esa opción, dicen, ¿sabes qué? Ahora no me preocupo de pagar ese impuesto. Y tú dijiste bien clarito ahorita un tema bien particular, el tema del IVA, ¿no? El día que el empresario nos caiga el 20, digamos, completamente el impuesto, que es el tema del IVA o del IEPS, no es mío, nada más lo estoy recaudando para integrarse a la autoridad, podríamos hacer algunas actividades de descontarle algún importe por lo que llegamos a pagar,
Pero si estás cobrando un 100%, ¿y cuánto le puedes invertir? Si tú buscas que tu utilidad sea del 50%, pues le tienes que descontar el 50%, no le puedes descontar el 95%. Claro. ¿No? Es donde entran ahora esas operaciones, esas actividades que estás diciendo en este momento, estimado Alejandro, el tema de la inteligencia artificial. Sí. Entonces, oye, ¿por qué ya la traen conmigo? No la traen contigo, es que tú te estás exhibiendo con cómo estás haciendo las deducciones y los acreditamientos de los impuestos. Tema muy, muy particular y muy crítico, el tema de los impuestos indirectos, que pues, desafortunadamente se llegó a generar un mal manejo económico y financiero, porque decían, pues ya cayó a la cuenta, ya es mío. No estoy, es completamente ajeno, porque es parte de la autoridad. Lo que sí pudieras llegar a establecer en la oportunidad de tu determinación, pues es el impuesto sobre la renta, ¿no? Claro. Y como tú dijiste ahorita, pues no los llegas y los inscribes como persona física con actividad empresarial, los empiezas a llevar bajo diferentes canales que tiene la autoridad en los regímenes fiscales, que te les den la oportunidad de ir creciendo el negocio, que yo creo que es lo que realmente sería oportuno e interesante, y que tú haces muy bien ese trabajo, estimado Alejandro, en esos esquemas de acercar al industrial, al empresario, al pyme, y decirle, tú estás empezando, hazte tu proyecto, tu plan de negocios, 3 años tienes que llegar aquí, 5 años tienes que llegar acá, sí. Y también tratar de ofrecerles esa idea, ¿no? De que pues de ahí en adelante van a vivir de su negocio. Sí, y fíjate que a nivel internacional somos un país de los que menos recaudan, sí, y más caro tienen los impuestos. Por eso lo vuelvo a repetir, todo cae en los grandes contribuyentes, sí, y los del Producto Interno Bruto, que somos la mayoría, no contribuimos al país. Ahí nos estamos. Ya entraremos en otros temas a dónde va el dinero, pero eso nos corresponde en este momento a nosotros, ¿no? Porque sí, entiendo muy bien, lo digo directamente, entiendo la molestia del empresario muchas veces. Lo entiendo, tampoco estamos ajenos a ese tema. Pero el tema que nos corresponde a nosotros como contadores y como el SAT es lo que estamos platicando. Que se paguen bien los impuestos, que el SAT recaude bien y que todos nos llevemos algo muy tranquilo. Yo no es que el SAT un día llegue más porque llegó. Claro. Pero cuando llega, sí es muy complicado. No se metan con el SAT. Y como dijimos, no hay terrorismo fiscal este año ni en muchos. Se llama aplicación estricta de la ley. Claro. No es que estén inventándose el SAT. Hoy voy a tu casa y oye, ¿sabes qué? Te voy a cobrar porque se me da la gana. No, se llama aplicación estricta de la ley. Entonces, y sí, como somos una gama también muy pequeña las que contribuimos a los impuestos, pues también. Ahora, en este país ni en ninguno se va a difundir la informalidad. Claro. Nadie quiere la informalidad. También hay que ser muy claros porque luego se confunden. Conviene mejor ser informal. No, lo que pasa es que en un país en desarrollo hay más informales por la necesidad económica. Pero no conviene a nadie y hay que decirles a esas personas, por eso es mi campaña, hay que ser formal porque le conviene al país, te conviene a ti financieramente y a tus trabajadores al momento de pensionarse. Hablaron de pensiones ahorita. Ahora, no hay dinero para las pensiones ya. ¿Qué pasa? Pues que el empresario tiene que empezar a contribuir con IMSS, Infonavit y todo lo que, para que apoyar también a lo de las pensiones. Sí, realmente se empieza a complicar ese esquema y si no tenemos esa cultura de aportar en la oportunidad de lo que tenemos en nuestros negocios, pues realmente complicamos no nada más a nosotros, sino a las personas que nos ofrecen el servicio y que nos ofrecen el trabajo. Entonces, pues realmente estamos cerrando el círculo antes de iniciarlo y realmente no hay oportunidad real de un futuro alentador en materia económica, ¿no? Entonces, realmente sí es completamente necesario el continuar con estos esquemas, estimado Alejandro, de beneficio y de acercar y de hacer un entendimiento real. Y también platicabas un tema, ¿no? Que te sientas seguro que la persona que te está trabajando, el tema de los impuestos, el tema de tus obligaciones contables y fiscales, pues tú sepas que es la persona que si no se lo sabe todo, por lo menos sí lo sepa manejar y que se te pueda llevar adelante, porque desafortunadamente en estas visitas, como tú dices, en esas auditorías, pues el que siempre sale teniendo la culpa pues es el contador. Claro. Y el que paga las consecuencias es el empresario. Exacto. Y tienen que buscar al culpable. Sí. Ya como en esta parte que bien planteabas, amigo, es el hecho de sí invitar a los empresarios a llegarse de más cultura empresarial. Claro. Esa cultura empresarial, cultura tributaria, porque hay muchas personas que de pronto dicen, es que a mí me quebraron los impuestos. Lo que hay que ver es que el impuesto difícilmente te puede quebrar porque el impuesto de la renta se paga por las utilidades, ¿sí? Y el impuesto al valor agregado, ya decías tú, no es tuyo.
Entonces me parece que habría que llevarles en esa cultura empresarial tributaria. ¿Cómo lo ves tú, amigo? Lo veo bien, y aquí nos podemos llevar toda la noche, no creo que nos permita, ¿verdad? Por el programa, pero ya creo que le mandamos saludos, bueno, ahorita alguna pregunta, pero es un tema que a mí me apasiona, ¿eh? Ahorita me dijeron, oye, estás muy apasionado. Sí, la verdad que es un tema que a mí me apasiona contribuir a mi país, contribuir a una mejor cultura tributaria, es un tema que lo he traído desde hace muchos años. Sí, realmente, estimado Alex, y eso nos consta porque en varias ocasiones inclusive has desarrollado actividades de detonadores de economía en nuestro estado y que no es algo que tú dijeras, es que yo lo hice por industrial, por empresario, no, lo hiciste para reactivar un sector que no había sido atendido, que no había sido escuchado. Y tú lo dijiste bien claro ahorita, en la sierra. Sí. Y a mí me tocó ser testigo de uno de ellos aquí en el centro de la ciudad de Querétaro. Cómo se activó eso y hubo muchísima gente que se desbordó al centro de la ciudad. Y pues independientemente de lo que era el escenario principal, el objetivo, ¿cuánta gente no llegó y consumió en los comercios de la localidad? De localidad, exactamente. Es muy importante eso, el acercamiento a autoridades, empresarios, y créeme, mucha gente quiere pagar. ¿Sí? Mucha gente quiere ser formal. Pues vamos a apoyarlos como colegio, como contadores, claro. En parte que digo ayer de la ética, que también hay que hablar de la ética, también tenemos otro tema más, sí. Sí, realmente todo viene en esa misma idea, ¿no? Que estamos tratando de impulsar e incentivar una razón de generar negocios oportunos, sanos, con criterio y que te traigan un beneficio, pero también debes de tener un prestador de servicios que tenga esas calidades en el servicio, porque si no, pues entonces también te están engañando. Y de alguna otra manera, tarde que temprano, lo que se hace mal, sale mal, ¿no? Entonces, pues no hay salida y como tú bien dijiste, el SAT no viene a molestarte, el SAT simple y sencillamente viene a ejecutar su trabajo. A recaudar. Y es lo que nos corresponde, hasta como ciudadanos nos conviene que se haga ese servicio y esa actividad de la mejor manera. ¿Algo más, estimado Sergio? Pues creo que, el tema es por demás relevante y como decía nuestro buen Alex, es que no nos alcanzaría el tiempo para todo ello. Por ello, pues les agradecemos mucho su atención y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.